Hola a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal, ¡qué ilusión! Hoy vamos a comenzar con un tutorial de maquillaje que voy a utilizar como referencia la imagen que tengo justo aquí al lado. Espero que os encante, lo voy a hacer paso a paso, voy a mostraros todos los productos que utilizo para este maquillaje, uno por uno. Y bueno, yo soy Carolina Pérezga, para quien no me conozca, soy creadora de contenido de moda y belleza, así que en este canal lo que vais a ver es maquillaje, moda y viajes. Si no estáis suscritos, me encantaría que lo hicierais, que le dierais un like al vídeo, no se os olvide que es muy importante para que el canal siga creciendo y que compartáis si lo creéis adecuado. Así que voy a comenzar. Bueno, tengo la cara totalmente limpia, hidratada. He puesto antiojeras y crema y ahora voy a utilizar una prebase para ponerla antes del maquillaje. Pero eso sí, voy a recoger el cabello, voy a ponerlo todo para atrás para que podamos maquillar bien el rostro sin que nos manchemos el pelo. Ahí está. Y bueno, deciros que yo no soy profesora de maquillaje, yo no soy experta en maquillaje, pero sí que me maquillo para mis shootings y para todo mis fotografías. Entonces yo lo que os muestro aquí es cómo yo realizo mi propio maquillaje. Paso a paso, el maquillaje que yo utilizo. Y eso sí, todos los productos que os aconsejo que podáis usar y vais a ver el resultado de cómo quedan cada uno de ellos. Así que me hacéis feliz simplemente con que os entretenga, con que aprendáis algo y sin más charla voy a comenzar. Bueno, esta diadema preciosa es de Oji, que como sabéis, en el vídeo que os subí, que lo tenéis justo aquí arriba, os muestro el paso a paso de los productos que utilizo de esta marca. Esta marca es vegana, es una marca maravillosa que deja la piel espectacular. Tenéis código de descuento, que os lo dejo justo aquí para que lo podáis utilizar en la web. Yo os voy a dejar la web exactamente abajo en la cajita de información. Así que bueno, voy a comenzar con mi primer paso, que en este caso la marca es Perricone MD. Y esto es una prebase. Me gusta utilizarla antes de poner la base de maquillaje. Así que es maravillosa, deja el rostro con muchísima luminosidad. Y no hace falta poner demasiado, voy a poner un poquito. Y la voy a extender con los dedos. Vais a ver la diferencia. Lo que hace es unificar el rostro. Así que va a aportar hidratación y va a dejar la piel preparada para poner la base de maquillaje. Mirad, ¿veis? Podéis poner también la parte de las ojeras. Mirad qué diferencia. La verdad que Perricone MD es una marca muy buena para tratamientos de cara y de piel y es una maravilla. A mí este producto me encanta. Ya llevo utilizándolo bastante tiempo y es maravilloso. Bueno, primer paso realizado. Voy con el segundo. Voy a utilizar una base de maquillaje compacta en stick de Oji en este caso, que como veis es esta, tiene el formato precioso y es en barra, ¿vale? Pues se embarra y lo voy a utilizar con la brochita. Entonces vamos a poner unos cuantos aplicaciones, no demasiadas, y vamos a empezar a extenderlo con la brocha. La piel se queda súper bonita, un efecto porcelana, hidratada, tiene bastante cobertura. No hace falta poner demasiado. El efecto es muy natural. Yo, como veis, he puesto poquito, no he puesto demasiado. Mirad qué bonita se queda la piel. ¿Habéis visto? La piel se queda preciosa. Para hacer un resumen, primer paso, la prebase de Perricone MD. Segundo paso, la base de maquillaje de Oji. Tercer paso, el antiojeras. Antiojeras de Shiseido. Esta antiojera cubre bastante. Yo solo voy a poner en la zona de las ojeras, pómulos, aquí un poco para dar luz, aquí y aquí. Lo voy a aplicar con los dedos. Es un color beige clarito y tiene bastante cobertura también. Voy a cubrir también la zona de los párpados.
Mirad, ¿veis qué bonito queda? Las cejas, cuarto paso, la vamos a pintar con este gel de color marrón fijador hacia arriba, que queda muy natural. Este es de Technique y la verdad que me gusta bastante. Es rápido y deja la ceja muy bonita. Mirad, ¿veis la diferencia? Ahí está. Bueno, vamos con la sombra. La sombra la voy a utilizar también de la marca Technique, que son todos estos colores. Voy a utilizar el naranja mezclado con estos dos, no sé si lo veis, este y este, con este iluminador que es súper brillantito para ponerlo en el lagrimal, como la foto de referencia que habéis visto. ¿Vale? Este iluminador es de Better, que me lo regalaron por la edición de Navidad. Lo primero que voy a poner es la luz en el lagrimal, para no mancharlo. ¿Veis? Ya le he dado bastante luz. Y este también. Ahí está. Ahora voy a utilizar este por todo el párpado móvil. Como muy difuminado. Y luego voy a poner el naranja brillante por toda la zona del párpado móvil. Mirad qué bonito. También lo vamos a poner en la parte de abajo. Vamos a limpiar un poco los restos de sombra. Y vamos con la máscara de pestañas. La máscara de pestañas también es de Oggi, que deja las pestañas súper bonitas. Como veis en la referencia del vídeo, no había eyeliner ni lápiz de ojos, por lo tanto solo ponemos máscara de pestañas. Deja unas pestañas muy bonitas. Da volumen, las alarga, pero a la vez es un efecto natural. Y ahora voy con mi paso favorito, que es el contouring para el colorete, marcar pómulos y iluminador. Mirad qué set más bonito. Ya lo visteis en el anterior vídeo, pero aún así os lo muestro. ¡Tachán!
Mirad, ¿veis? Tenéis los tres pasos, el colorete, el color chocolate para el contorno de los pómulos y el iluminador. Así que vamos a empezar con el contorno de los pómulos. ¿Veis qué bonito? Viene también en barrita. Y lo vamos a marcar así. Aquí. En la zona de la nariz. En esta zona también. Y ahora lo extendemos con la brochita. La brochita también es de OG, no sé si os lo he dicho, la podéis encontrar en la web. Es súper suave y para coloretes, pómulos, contouring, viene fenomenal. Segundo paso, el colorete, que es súper bonito. El colorete en este caso no lo voy a hacer porque voy a poner los labios morados como habéis visto en la foto, pero que sepáis que mirad qué natural queda. Lo podéis aplicar también en los labios. ¿Veis? Pero en este caso yo no voy a utilizar este colorete para los labios, lo voy a utilizar solo para las mejillas. Mirad, ¿veis qué bonito queda? Muy natural. Es muy cremoso. Que la nariz me gusta poner a mí. Y queda precioso, el color es súper bonito. Voy a aplicar el iluminador, que es muy blanquito, para dar luz. Un poco aquí también. Que este los voy a aplicar con los dedos. Aquí también se me olvidó ponerlo. La piel se queda preciosa. El siguiente paso, los polvos compactos de OG también, mirad qué bonitos son. Son translúcidos para quitar los brillos de aquí debajo. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Queda precioso. Ahí está. Y aquí. Es para quitar los brillos. Vale. Y ahora, en este caso el labial es de Estée Lauder, es el 888. Es mate, Power Kiss. Mirad el color, qué bonito es. Para delimitarlo, porque perfilador de este color no tengo, pero este marrón también le queda bien.
La foto es un poquito más morado, pero yo no tengo... el de la referencia de la foto, el labial es más morado, pero yo no tengo. Entonces no sé si meterle un poquito de marrón. A ver. Esto es un truco que siempre lo que sobra del labial, me gusta poner un pelín en la mejilla. Buah, qué maquillaje más bonito. Voy a pintar el lunar. Bueno, pues con esto estaríamos. Ahora lo que voy a hacer es soltar el pelo, peinarlo. Ahora tendré que pasar de nuevo el flequillo. No sé qué opináis vosotras, pero creo que voy a dejar el flequillo crecer ya. No lo voy a cortar más. Y vamos a quitar el flequillo, porque el flequillo es un poco engorro, ¿eh? Para peinarlo y para todo. Así que yo creo que lo voy a ir dejando crecer. Y yo creo que con esto ya estaría. Así que listo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, que sea un editorial de moda con este maquillaje y un look muy bonito. Os mando un beso grande.